Bien, hermano y amigo, les saludo a todos ustedes en el nombre del Señor Jesús, dando primeramente todas las gracias a nuestro Dios por todo su amor y por toda su misericordia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Nuevamente en esta tarde quisiéramos compartir con usted un consejo a través de la palabra del Señor Jesucristo, en donde lo necesitamos más que nunca, en donde vemos cada día cómo el enemigo se está introduciendo, metiéndose dentro de la propia iglesia del Señor Jesús nuestro Dios, llenando los corazones de las personas de mentira, de error, de confusión, de equivocaciones, haciéndole creer a los cristianos cosas de las cuales están totalmente apartadas de la palabra del Señor Jesucristo. Y pero mucha gente está siendo engañada, está siendo burlada. Mucha gente está apartando su oído, ¿cierto?, de la verdad de Dios por las mentiras de Satanás, el diablo. Hoy en día hay mucha gente que está creyendo más a la mentira que a la verdad. Así que vamos a hablar conforme a la palabra del Señor Jesucristo, un consejo con la ayuda de nuestro Dios, ¿cierto? Para que podamos saber lo que Dios nos ha dejado establecido por intermedio de su palabra, a nosotros, su iglesia, para que usted y yo podamos saber realmente cuál es la forma y la manera que usted y yo podamos acercarnos más todavía a la presencia del Señor Jesucristo. De qué manera podamos agradar al corazón del Señor y cuál es la forma y la manera de poder hacer la voluntad del Señor Jesucristo. Y lo más glorioso de todo esto es poder un día entrar en el reino de los cielos, hermanos y amigos. Porque aquí no se trata de caminar por caminar, no se trata de llevar un evangelio a nuestra propia manera. No se trata de vivir un evangelio a nuestra propia manera de nosotros los hombres. No se trata de llevar un evangelio, cierto, con cosas llenas, con cosas del mundo, traer a nuestra vida, seguir trayendo a nuestra vida cosas del mundo, de las cuales los alejan de la presencia de Dios, cosas que nos separan de la presencia de Dios. Entonces quisiéramos leer una porción de la palabra del Señor Jesucristo que se encuentra ahí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, una cita bíblica pero muy conocida por mucha gente, por muchos cristianos. Dice Mateo capítulo 7 y el versículo 21 en adelante, así dice la palabra de Dios, la Biblia, y leo en el nombre del Señor Jesús, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El 22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré o les diré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores, obradores de maldad. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la piedra o la peña. Amén. Bien, tenemos la palabra del Señor Jesucristo, en donde Dios mismo, cuando Dios vino a esta tierra, cuando Dios se hizo carne, ese Dios que caminó en medio de la gente, en medio de las multitudes, en medio de la gentía, del gentío que lo apretaban, que lo perseguían, que lo buscaban en todas partes. Por distintas necesidades, uno lo buscaban por enfermedades, es cierto, por necesidades, lo que usted quiera pensar y decir. Pero millones y miles de personas seguían a Jesús y lo buscaban por muchas necesidades en su vida. Pero en una oportunidad este Dios manifestado en carne, cuyo nombre es el Señor Jesús, Él salió de su boca como esto conocido como el sermón del monte o el sermón de la montaña, como usted quiera llamarle. A través de ese sermón que Jesús, el Dios hecho carne, entregó a las multitudes, una de sus palabras, una de sus enseñanzas, que dejó a los hombres que le seguían en ese tiempo y mujeres que le seguían a él, una de esas enseñanzas y de esas advertencias que salió de la boca misma de Dios fue esta, la que acabamos de leer, que el Señor le dice: no todo aquel hombre, no toda aquella mujer
que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora aquí el Señor Jesús nuestro Dios, hermanos, si tú ves con claridad, nos está hablando y diciéndonos que existe un reino. Él le está dando a entender, en ese momento le estaba dando a conocer y a entender a toda aquella gente que existía un reino que se encontraba en los cielos. Amén. Pero él dice, no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, mas todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre, ¿cierto?, que está en los cielos, ese va a entrar en el reino de los cielos. Ahora, si esta enseñanza, esto que salió de la boca de Dios mismo en aquel día, en aquel tiempo, esto, hermano, ha seguido permaneciendo y lo seguirá haciendo, porque su palabra nunca se terminará, nunca pasará, nunca se acabará. Entonces, si ese día salió como una enseñanza para toda aquella gente que lo escuchaba, bueno, esta misma enseñanza aún está escrita en la palabra de Dios y es para usted y también para mí. Ahora estas mismas enseñanzas son para todos aquellos hombres, para todas aquellas mujeres que Dios está trayendo, que Dios está llamando, que Dios está eligiendo para traerlos a la presencia de Él, para hacer de esas personas su iglesia, para que esos hombres y mujeres, para que todas aquellas personas puedan un día de entrar en este reino de los cielos. Pero Dios quiere dejar y nos deja bien en claro en su palabra. Y nos dice de tal manera que todo aquel que Él llama, que toda aquella persona que Él elige, esa persona tiene que hacer y andar conforme a la palabra de Dios. Hacer y andar conforme a la palabra misma de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente hoy en día, miles y miles de personas hoy en día que asisten a una iglesia, que pertenecen a una iglesia de por ahí, ellos piensan que diciéndole Señor, Señor, ellos piensan que porque hacen sanidades, ellos piensan que porque predican bien, ellos piensan porque son predicadores elocuentes, ellos piensan que porque saben harto de la Biblia, ellos piensan que por eso van a ser salvos. Pero amigo y hermano, la realidad es otra. Porque hay gente que habla muy bonito de Dios. Hay hombres, hay mujeres que hablan muy, pero muy bonito de Dios. Hay hombres muy entendidos en la Biblia. Hay mujeres que saben mucho de la palabra de Dios. Pero eso no es suficiente para que puedan entrar en el reino de los cielos. Hay hombres que tienen el don de sanidad, ponen las manos sobre los enfermos y los enfermos son sanados. Hay hombres que tienen el don de discernimiento de espíritu. Hay mujeres que pueden interpretar lenguas espirituales. Pero eso no significa que el reino de los cielos ya lo tienen ganado. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque todas esas personas que tienen muchos talentos, muchos dones, y que Dios los usa, pero son personas totalmente desordenadas. Ellos llevan un evangelio desordenado. Ellos llevan y están viviendo en esta tierra un evangelio a su manera de hombre. Ellos no han dejado, ellos no han querido dejar las cosas que Dios y que a Dios y que a la presencia de Dios y que a Dios mismo le desagrada. Cuando Dios dice aquí, el que no, dice todo el que me dice Señor, Señor, no entrará en el reino de los cielos si no hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dios le está tratando de decir a ellos en ese momento, si ustedes les dice, Dios mismo hecho carne ahí cuyo nombre es Jesús. Esto es lo que le está diciendo el Señor Jesús a ellos. Si ustedes no se convierten como tal, si ustedes no se convierten de todo su corazón, si ustedes no hacen la palabra de Dios, si ustedes no caminan conforme a la palabra misma de Dios, conforme a mis enseñanzas, Dios les dice a ellos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. En aquel día, le dice el Dios Todopoderoso hecho carne en ese momento, en aquel día yo les diré, apartados de mí, hacedores y obradores de maldad. Amigos, la Biblia misma, aquí mismo,
En este capítulo 7 en el cual nosotros estamos leyendo, si vamos un poquito más atrás y comenzamos a leer del versículo 15 en adelante, el Señor Jesucristo le dice de esta manera, y es aquí donde usted y yo tenemos que comenzar a examinarnos a nosotros mismos y comenzar a mirar, ¿cierto?, la gente que nos rodea. Amén. La gente que se congrega. Y de ahí podemos comenzar a ver, ¿cierto?, de qué manera la gente está caminando en este tiempo. De la única manera que podemos comenzar a tener claridad de cómo la gente que sigue a Dios está caminando y llevando un evangelio totalmente desordenado, un evangelio totalmente llevado a su propia manera. No quieren despojarse de las cosas del mundo, no quieren dejar las cosas del mundo, no quieren dejar las vanidades, no quieren despegarse de ellas, pero quieren entrar en el reino de los cielos. Quieren un día de entrar en el reino de los cielos, pero no quieren dejar esas cosas que les son impedimento para que un día puedan, ¿cierto?, de entrar en aquel lugar que está preparado para todos aquellos hombres y mujeres que sí hacen la voluntad del Dios Todopoderoso. Bien, dice el versículo 15, y lo leo en el nombre del Señor Jesucristo, dice, y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. ¿Cómo empieza Dios a advertirle a la gente? Guardaos de los falsos profetas. ¿Qué trata de decirle Dios a esa gente que estaba al lado de él? Guárdense, cuídense, tengan cuidado de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos o disfrazados, ¿ya?, como ovejas, pero por dentro no son otra cosa que lobos rapaces. Dios ya le estaba advirtiendo a ellos que tenían que tener cuidado de esas personas. Dios le estaba dando a conocer y a entender que se cuidaran de esas personas, ¿ya? Que se cuidaran de ellas. Porque tarde o temprano esas personas iban a hacer su aparición en las iglesias, en los locales, en los lugares donde se alaba y se honra al Señor Jesús nuestro Dios. Y esto no es nuevo para nosotros, amigos y hermanos. Esto no es algo nuevo, esto es algo que a ti y a mí no nos puede sorprender. Estamos y tenemos en medio de muchas, pero de muchas congregaciones en donde han entrado hombres disfrazados de oveja, mujeres disfrazadas de oveja, falsos profetas, sean hombres o sean mujeres, diciendo esto y lo otro, haciendo sanidades, haciendo milagros, haciendo cualquier cosa en el nombre del Señor Jesús. Hay hombres que toman el nombre de Jesús. Hay mujeres que toman el nombre de Jesús para echar fuera demonios. Hay hombres que toman el nombre de Jesús para sanar a los enfermos y los enfermos son sanados. Hay hombres que hacen esto y lo otro, mujeres también en el nombre de Jesús, pero son los desordenados más grandes. Son los desordenados más grandes. Y de esa gente, Dios ya le estaba advirtiendo a ellos. Y de esta gente, amigo y hermano, tú que te congregas en un lugar por ahí, de esa gente Dios te advierte a ti y me advierte a mí, que tenemos que tener cuidado. Y esa es la gente que muchas veces es piedra de tropiezo para la gente que viene recién llegando. ¿Qué más dice? Bendito sea el Señor Jesús. Dice el versículo 16, por su fruto los conoceréis. Mire cómo es claro Dios para poner al tanto a la gente. Mire cómo Dios nos deja a nosotros, es cierto, y nos da la salida y nos da las pautas y nos da la claridad de cómo usted y yo podemos conocer, podemos reconocer, podemos darnos cuenta de qué tipo de gente son, de qué tipo de cristianos son. Si realmente son verdaderos o son falsos, o solamente son una apariencia nada más de cristianos. Por eso que el Señor Jesús nuestro Dios dice, por sus frutos los conoceréis, amigo y hermano. Es muy fácil de descubrir un cristiano verdadero y un cristiano falso. Es muy fácil de reconocer un cristiano que realmente es un hombre cambiado, una mujer cambiada por Dios,
o que realmente es un hombre o una mujer, es cierto que nunca se ha dejado cambiar por Dios, que sigue siendo el mismo o la misma. Por los frutos los conoceréis. Un árbol, usted y yo podemos conocer un árbol por los frutos. Si el árbol no tiene fruto, porque no es el tiempo de que lleve fruto, usted puede estar parado. Yo también puedo estar parado al lado de un árbol. Y si no tiene fruto, yo no voy a saber qué tipo de árbol es. A lo mejor le voy a ver sus hojas, le voy a ver sus ramas, pero no voy a saber qué tipo de árbol es, qué frutos da ese árbol. No voy a saber qué tipo de árbol es. Pero si yo me acerco a un árbol, cuando ya es el tiempo que tiene que tener fruto, yo no lo voy a conocer por sus hojas. Yo no lo voy a identificar por sus ramas, lo voy a identificar y conocer por los frutos que el árbol da. Igual es el cristiano verdadero de hoy día. El cristiano verdadero de hoy día, sea un hombre o sea una mujer, se conoce por los frutos, se conoce por los cambios que Dios ha hecho en él. ¿Y por qué Dios ha hecho cambios en él o en ella? Porque ese hombre o esa mujer se ha dejado cambiar por Dios. Amén. Es porque esa persona está dando buenos frutos, y los primeros frutos son frutos de arrepentimiento. Para que un verdadero cristiano pueda dar buenos frutos, tiene que haber primeramente un arrepentimiento en su corazón. No podemos servir a Dios por convencimiento. Nadie puede cambiar por convencimiento. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento en el corazón de los hombres y de mujeres. Entonces, cuando hay un verdadero arrepentimiento a Dios, entonces ese hombre y esa mujer comienza a dar buenos frutos y se comienzan a ver los cambios en él o en ella. Y nosotros quedamos admirados y podemos decir, mira, ¿quién vio a este hombre? ¿Quién vio a esta mujer? Pero ahora es todo un cristiano. Pero vemos el cambio en ellos, su manera de hablar, su manera de vestir, su manera de actuar, sus actitudes no son las mismas que tenía antes. Sus actitudes no son las mismas que cuando entró por primera vez por la puerta de esa casa de oración. Ahora es una mujer como tal, ahora es una cristiana verdadera. Ahora es un hombre cristiano verdadero, pero se conoce por su fruto, porque un árbol malo no puede dar frutos buenos y un árbol bueno no puede dar frutos malos. Es lo que dice el Señor Jesús nuestro Dios a través de su palabra. Dice, se recogen uvas de los espinos de ninguna manera. Usted y yo no podemos ir, ¿cierto?, a buscar uvas a un espino, a una mata de espino, a una planta de cardo. Usted y yo no podemos recoger uvas de un espino, porque el espino no da uvas. Usted y yo sabemos de dónde podemos encontrar uva. Es en la vid, es en las matas de la vid verdadera ahí, en las viñas, donde se hace una plantación grande o pequeña, donde se plantan, ¿cierto?, las plantas de vid que le llamamos la parra o el parrón. Ahí podemos encontrar uvas, pero no vamos a encontrar uvas en un árbol de espino porque no da. Son comparaciones, es el vocabulario, son palabras claras que Dios trató y tomó para que la gente le pudiera entender. Como en este tiempo, amigo, tú no puedes dejarte llevar por las apariencias. Amigo y hermano, a ti te digo en esta hora, no te dejes llevar por las apariencias, no te dejes llevar por el engaño, no te dejes llevar por la astucia de los hombres. Déjate llevar por la palabra de Dios. Que tu corazón no sea atrapado por la falsedad, por las muchas palabras bonitas de los hombres. Dios nos advierte a lo largo de su palabra y nos dice que se levantarían muchos falsos palabreros hablando con suavidad, hablando palabras muy bonitas y así engatusando, ¿cierto?, atrapando a la gente con mentiras y errores para engañarlos. Y esto se ve en muchos lugares. Hay hombres que hablan muy bonito, pero son un simple más que palabrero, nada más. Son hombres estudiosos que se dedican a estudiar. El diablo los usa. Sí, no te dejes llevar, amigo y hermano, porque este hombre habla bonito, porque esta mujer habla bonito. No te dejes llevar por eso. Comienza a examinar, comienza a ver su fruto.
Comienza a mirarlo, no para criticarlo, no para que tú te perfecciones a través de sus errores, de sus equivocaciones, no. Pero comienza a mirar el árbol. Comienza a mirar el árbol, cuáles son sus frutos, si realmente hay un cambio en ese hombre, si realmente hay algún cambio en esa mujer que se dice ser una cristiana o se dice ser un cristiano, pero no te dejes llevar por las apariencias, por la bonitura, por lo bien que expone el mensaje, no te dejes llevar por lo bien que habla. Comienza a mirar sus frutos, comienza a mirar sus cambios. Si es el mismo hombre mentiroso de siempre, no hay nada de Dios en él. Si es el mismo hombre rebelde, soberbio, llevado a su idea, es porque no hay ningún cambio de Dios en él. Es un árbol maleado, es un árbol que no está dando buenos frutos, no hay cambios en él. Y Dios dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ese hombre no está haciendo la voluntad de Dios. Si es una mujer que sigue siendo siempre una mujer mañosa, es decir, si esa mujer que tú dices que, habla muy bien, enseña muy lindo, predica muy bien, traza muy bien la palabra de Dios, pero si tú estás viendo que ella no ha cambiado, es la misma mundana de siempre, no quiere dejar las cosas del mundo, no quiere dejar los apegos mundanos, permíteme decirte que esa mujer nunca jamás ha cambiado su corazón. En el corazón de esa mujer nunca jamás ha habido un arrepentimiento. Nunca jamás en el corazón de esa mujer ha existido un arrepentimiento verdadero. Los frutos la están descubriendo. Los frutos que ella está dando la están, ¿cierto? Apuntando y diciendo con claridad que ella es la misma de siempre, sea un hombre o sea una mujer. Pero es así. Por eso dice, se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos, en ninguna manera. El versículo 17 dice, así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado o malo lleva malos frutos. Es lo que explicábamos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Ahí tú y yo podemos saber quién realmente está haciendo la voluntad de Dios, nuestro Padre que está en los cielos. Y hacer la voluntad de Dios, nuestro Padre que está en los cielos, es hacer conforme a la palabra de Dios. Si tú no estás viendo que tu hermano, tu pastor, el diácono, la mujer que enseña, si tú estás viendo con claridad que ellos están caminando y están haciendo no conforme a la Biblia, bueno, comienza a preocuparte. Comienza a preocuparte. Si tú, quizás tú mismo, si tú no estás haciendo conforme a lo que la Biblia te pide, pregúntate, ¿eres un árbol bueno? ¿Eres un árbol que estás dando buenos frutos o frutos malos? Si tú no quieres dejar las cosas de este mundo, pero sigues a Dios, te vuelvo a preguntar, ¿cómo crees tú que estás caminando? ¿De una manera bien o de una manera equivocada? ¿Tú crees que caminando a medias en el Evangelio, en esta verdad, en este camino que se llama Jesús, tú crees, hermano y amigo, que caminando, llevando una vida a media como cristiano, tú crees que vas a adentrar en el reino de los cielos? Lo más seguro que Jesús, nuestro Dios, te aplique este texto, versículo 21, y te va a decir, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sabe lo que Dios te puede decir? Apártate de mí, mentiroso, hacedor de maldad, no te conozco. Es por eso que Dios nos pone al tanto a todos nosotros, antes de que sea para tu vida y para la mía, antes de que sea tarde. Dios espera de cada uno de nosotros que podamos llevar buenos frutos, frutos de arrepentimiento, de un corazón arrepentido. Si antes hacíamos lo malo, ahora no podemos hacer lo malo. Si antes nos emborrachábamos, ahora no podemos hacerlo. Si antes nos gustaba el tabaco, el fumar, ¿cierto? Un cigarro, beber cerveza, es cierto, es salir con los amigos, a farra, a fiesta, ahora no podemos hacerlo. Seamos hombres, sean mujeres, no se puede. Ahora vivimos solamente para Jesucristo. Queramos hacerlo o no queramos hacerlo. Pero no podemos llevar un evangelio a medias.
No podemos llevar un evangelio a media. Tus frutos y los míos tienen que ser los mejores porque Dios nos está mirando. Dios quiere que tú y yo seamos árboles que demos buenos frutos. No nos olvidemos que el libro de los Gálatas a nosotros nos enseña que hay frutos de la carne y que hay frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos que nosotros como cristianos estamos dando delante de la presencia de los ojos de Dios mismo? ¿Cuáles son los frutos que cada día aparecen en tu vida y en la mía, en tu cuerpo y en mi cuerpo? ¿Cuáles son los frutos que comienzan a sobresalir en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestro ser como hombres y mujeres? ¿Cuáles son los frutos? ¿Son los frutos del Espíritu o son los frutos de la carne? Cuando comienzan a sobresalir y a hacer su aparición, los frutos de la carne es demasiado notorio, es demasiado notorio. Las cosas del mundo vuelven a la persona, sea un hombre o sea una mujer. Las costumbres mundanas vuelven a aparecer y hacen su reaparición en nuestra vida y en nuestro cuerpo. Son visibles e invisibles. Y cuando comienzan a aparecer los frutos del Espíritu, cuando hay un arrepentimiento de corazón, comienzan los frutos del Espíritu también a hacer su aparición. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, paciencia, santidad, fe, pureza, limpieza, benignidad, templanza. Si eres buen árbol, van a comenzar a verse en ti y en mí los frutos del Espíritu. Si somos árboles malos, van a comenzar a hacer su aparición los frutos de la carne. Dios nos pone al tanto a través de este consejo, de esta enseñanza. Bien, ¿qué más dice? Dice, no puede el buen árbol llevar malos frutos. No, es imposible que un cristiano verdadero, amigo, hermano, es imposible que un verdadero cristiano pueda llevar malos frutos. Es imposible ver a un verdadero cristiano, ¿cierto? Es difícil ver a un verdadero cristiano cosas que antes estaban en él. Es difícil verlo. Es difícil ver cosas malas en él. Siempre vamos a encontrar algo positivo, algo que agrade, y nadie lo va a criticar. Nadie se va a atrever a apuntarlo con el dedo, porque todo lo que vemos en ese hombre verdadero de Dios, o en una mujer verdadera de Dios, siempre vamos a ver cosas positivas. Vamos a ver que Dios está obrando en él o en ella. Eso lleva buenos frutos. Por lo tanto, un verdadero cristiano nunca va a dar un mal ejemplo. Nadie va a hablar mal de él o de ella, porque está dando buenos frutos. Es Dios mismo que está obrando en él. ¿Y por qué Dios está obrando en él o en ella? Porque en ese hombre y en esa mujer ha habido un verdadero arrepentimiento de corazón. Y ese hombre o esa mujer se ha estado dejando instruir y cambiar y moldear por intermedio de la palabra del Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, ese hombre, esa mujer, está haciendo la voluntad de Dios. Ese hombre, esa mujer está haciendo la voluntad de Dios que está en los cielos. Bien, ¿qué más dice? Ni el árbol malo puede llevar frutos buenos. Obvio, un árbol malo no puede dar buenos frutos. Un cristiano a medias, sea un hombre, sea una mujer, un cristiano que camine a medias, que lleve un evangelio a medias, es difícil que pueda dar buenos frutos. Es difícil que nosotros podamos ver cosas buenas en él o en ella. Lo único que vamos a ver son cosas mundanas, son frutos de la carne, mentiras, pleitos, contiendas, costumbres del mundo, hablando como él quiere hablar. Esa es la manera de ver malos frutos. En un cristiano malo es difícil de encontrar un fruto del Espíritu porque no hay. ¿Y por qué no hay fruto del Espíritu? Porque ese hombre o esa mujer nunca jamás se ha dejado cambiar por Dios y nunca jamás ha habido en su corazón un verdadero arrepentimiento. Siempre se ha mantenido así. Y esos son los cristianos. Esos son los cristianos que se dicen ser cristianos y no lo son. A esa gente Dios les habla hoy. Pero les habla a tiempo para que ellos puedan reaccionar y cambiar su manera de vivir errada, equivocada.
Toda esa gente que siga viviendo así, no dando frutos buenos, sino que dando frutos malos, un día Dios les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. Ni aunque sean mejores predicadores, ni aunque tengan el don de sanidad como lo explicábamos anteriormente, pero va a llegar el momento en que Dios les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Por lo tanto, amigo, aquí no se trata de decirle: Señor, Señor, yo te amo. Pero si yo soy el rebelde, el desobediente más grande, ¿de qué me sirve decirle: Señor, Señor, yo te amo, yo te quiero? ¿De qué me sirve si soy el desobediente más grande? Si no me dejo cambiar por Dios, si no dejo que la palabra de Dios obre en mi vida, ¿de qué me sirve caminar como caminaba antes cuando no conocía a Dios? ¿De qué me sirve seguir caminando con todos mis apegos del mundo? ¿De qué me sirve ser un hombre airado? Un hombre que todavía me guste, cierto, la cerveza, el cigarro, la farra, la fiesta. ¿De qué me sirve decirle: Señor, yo te amo, si no he cambiado, si en mi corazón no ha habido jamás un arrepentimiento? ¿De qué me sirve pararme detrás de un púlpito y entregar un mensaje muy lindo, muy precioso, en donde toda la gente queda anonadada? ¿De qué me puede servir eso? ¿De qué le sirvió a Saúl ser rey de Israel? ¿De qué le sirvió a Saúl de ser el rey de Israel si era el desobediente más grande? ¿De qué le sirvió a Saúl perdonarle la vida al rey de Amalek? ¿De qué le sirvió a Saúl traer los mejores toros, las mejores vacas gordas? ¿De qué le sirvió a Saúl perdonarle la vida al rey de Amalek y traer los animales gordos para ofrecérselos a Dios? ¿De qué le sirvió a Saúl? De nada, amigo. Era un desobediente. Dios no se agrada de la desobediencia. Dios se agrada de un corazón obediente, porque cuando hay un corazón obediente, amén, hay cambios en nuestra vida. Cuando le obedecemos a la palabra de Dios, cuando le obedecemos a la palabra de Dios y le creemos a la palabra de Dios, entonces comienzan a haber cambios en tu vida y en la mía. Pero la desobediencia, amigo, nos va a costar la salvación. Bien, dice el versículo 19, para ir concluyendo: todo árbol que no da o que no lleva buenos frutos, será cortado y se echará en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Es una realidad. Oiga, la palabra de Dios es tan clara para nosotros. Todo árbol que no da buenos frutos, todo árbol que no da buenos frutos es cortado y es echado en el fuego. ¿Por qué se corta un árbol? Porque no da buenos frutos, no sirve para nada. Es cortado y ocupado como leño en el fuego. Así también muchos evangélicos será y pasará y acontecerá con ellos lo mismo. Hay muchos, miles y millones de evangélicos o cristianos que se dicen ser los mejores, pero Dios los conoce, amigo. Dios los conoce. Dios los conoce. Miles y millones de personas que hoy en día dicen ser evangélicos, pero son los mentirosos más grandes, son los ladrones, robadores, engañadores más grandes, engañando a todas las personas. Dios los conoce a todos. Serán cortados y serán tomados como leño para el fuego. Y cuando hablo de fuego, hablo del infierno. Amigo, comienza a abrir tus ojos espirituales y no te dejes llevar por las apariencias del predicador, no te dejes llevar por las apariencias de la pastora, del pastor, del evangelista. Ten cuidado, examínalo. La Biblia dice, y con esto voy a ir terminando, el rey sabio Salomón dice que el hombre simple, la mujer simple, dice que todo lo cree, a todo le dice amén, a todo le dice sí, mas el entendido o el espiritual todo lo examina. Amigo, seas hombre o seas mujer, no importa de dónde sea, no seas un hombre o una mujer simple, no le digas amén a todo, examina las cosas, comienza a examinar las cosas y comienza a caminar, no conforme a lo que el hombre dice, a lo que la mujer dice. Comencemos a caminar conforme a la palabra del Señor y Salvador Jesucristo. Y un día entraremos en el reino de los cielos que Dios ya tiene preparado
para todos aquellos que estén dando buenos frutos y que estemos haciendo la voluntad de nuestro Dios que está en los cielos, cuyo nombre es el Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga, amigo y hermano, que Dios te bendiga mucho en este día. Pronto nos estaremos viendo nuevamente, ¿cierto?, con otro consejo de la palabra de nuestro Dios para tu vida. Dios prospere tu alma, tu vida, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.